Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, pues en ti esperamos, en tu amor, en tu gracia, en tu bondad, en tus misericordias abundantes, Padre. Gracias, gracias, porque yo sé que estás obrando, Señor. Gracias porque yo sé que estás fortaleciendo, tú estás guiando, Señor, con tu poder y nos estás permitiendo, Señor, hoy disfrutar de todas las cosas maravillosas que tiene para con cada uno de nosotros, Padre. Glorifícate, mi Dios, mi Rey. Exáltate, mi Rey precioso, porque en ti esperamos, en tu amor, en tu gracia, en tu bondad y en tus misericordias abundantes, Padre. Ven, toma, Señor, el lugar de que te pertenece en nuestro corazón y en nuestra vida, y permítanos, Señor, el poder disfrutar de todo lo que tienes para nosotros, Señor. Cuán precioso eres, cuán maravilloso eres, cuán grato es estar contigo, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te pido que en estos momentos tú nos hables con tu palabra, Señor. Padre, que fundamente nuestra fe en ti, Padre. Háblanos, Señor, con esa palabra, Señor, y toda duda que hay en el corazón de mi hermano, de mi hermana, Señor, podamos descansar y reposar y estar seguros, Señor, de que hemos sido comprados por precio, de que tú estás allí para sanar, para restaurar, para liberar, para romper toda atadura, Señor, que haya venido al corazón de mi hermano y de mi hermana, y que todos juntos, Señor, podemos proclamar de tu grandeza, de tu amor y de tus hechos asombrosos, Padre. Gracias porque estás aquí, gracias porque estás allí y gracias porque abres el entendimiento para comprender tu palabra, Padre. Muchas gracias, te alabo y te bendigo, mi Rey precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, qué bueno es poder estar en este día ahí en la presencia del Señor. Quiero compartir una palabra y es lo que he sentido en esta mañana, aún en el tiempo de adoración, para las personas que no estuvieron. Es un buen momento para que podemos decirle, Señor, necesito comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y dentro de esos planes que Dios tiene, Él comienza a revelarlos y cuando leemos la palabra y nos enseña textos tan preciosos como el Salmo 139, no lo voy a leer aquí en esta parte de explicar la palabra, pero sí yo sé que en el momento que estuvimos orando, Dios ha estado hablando en nuestro corazón, está tomándonos como el barro y nos está moldeando de acuerdo a su propósito. Y eso es interesante. Y qué importante es colocar nuestra vida en las manos del Maestro, en las manos de aquel que nos forma, que nos hace y que, como dice el Salmo 139, nos forma de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hay un texto con el cual quiero empezar en esta mañana y justamente está ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ese texto sí que me fascina a mí porque es mi texto de confianza que le puedo decir al Señor y caminar justamente en ello. En la Nueva Traducción Viviente dice, estoy seguro de que Dios que comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. En la versión del 60 dice, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará o la llevará a feliz término. En esta dice, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Esperamos su venida. Por eso hay una frase hay una palabra en la Biblia que es bien interesante. Poco la mencionamos y es la palabra Maranata, que significa ven, Señor Jesús. Pero este texto que dice el apóstol Pablo nos trae una seguridad que es tan interesante, tan preciosa, porque él dice, estoy seguro de que Dios, ¿quién comenzó la obra en ustedes? ¿Qué comenzó la obra en nosotros? Dice la otra versión. Hay algo que Dios se ha propuesto hacer en nuestra vida que muchas veces no lo hemos entendido. Y que a veces aún Dios enseñándonos la palabra, porque yo sé que muchos de mis hermanos que me están acompañando en este día, yo sé que llevan un tiempo con Dios, quizás algunos llevan años y todavía no hemos comprendido todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Y todavía seguimos como andando en tinieblas sin comprender todo aquello que Dios ha propuesto hacer con nosotros. Pero yo sé que Él está trabajando en tu corazón y en nuestra vida. Y tengo una convicción en mi corazón. Y es que Dios no nos dejará hasta cambiar por completo nuestra vida. A traer una transformación total en nosotros. Hay gente que necesita ser transformada. No solamente cambiada, sino estoy pensando ahora en ser transformada. Pero la buena noticia, mi hermano, mi hermana, es que Él ya la empezó. No nos dimos cuenta cuándo. Quizás desde, como dice el Salmo 139, desde el momento en que Él vio nuestro embrión, como dice ahí ese Salmo precioso, empezó la obra de transformación. El moldearnos de acuerdo a su propósito. Y eso me llama tanto la atención. Hay un himno o hay un canto que a veces escucho de uno de los cantantes aquí de Colombia, que dice, al taller de maestro vengo. Y vaya que yo sé que todos los días somos procesados. Todos los días Dios está haciendo algo en nuestra vida. Nos está enseñando como buen maestro que Él es. Nos está moldeando como buen diseñador que es Él, como buen arquitecto, como buen constructor, como dice también la misma palabra. Y poco a poco va trabajando. Él ya empezó en ti. Qué bueno es que Él ya haya empezado. No sabemos qué tanto camino, qué tanto proceso Él ha hecho en nosotros. De lo único que sí estamos seguros es que el que empezó la buena obra en nosotros, que estoy seguro, como dice en este pasaje Filipenses 1:6, que estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra. Es bueno lo que Dios está haciendo, mi hermano. A veces no nos gustan los tratamientos, a veces no nos gustan los procesos, pero yo siempre digo en textos como estos y frecuentemente lo repito, que hay dos formas de aprender, una por instrucción. Leemos la palabra, la bendita palabra que está escrito, el manual con el cual fuimos formados, así como cualquier equipo, un teléfono o un televisor, cualquier aparato electrónico, viene con un manual. Poco lo leemos. Nosotros también nacimos con un manual. El manual con el cual nosotros hemos sido formados y que nos enseña cómo funcionamos, para qué funcionamos, qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer, justamente es la palabra. Pero es la que menos leemos y nos pasa únicamente, y al igual que yo sé que la experiencia de cada uno de nosotros, con todas las cosas que compramos, nunca le dedicamos tiempo en cómo funciona. Son muy pocas las personas que leen esos manuales, algunos largos, algunos bien resumidos, y solo si es un teléfono nos importa dónde está la tecla de contestar, dónde está la tecla quizás de colgar, dónde está la cámara, dónde puedo grabar la voz, como las cosas básicas. Y yo siempre digo que nunca alcanzamos a aprovechar al 100% cualquier aparato que nosotros hemos comprado. Igual que nosotros, en este libro, así como dice en el Salmo 139, cuando está hablando en el versículo 139, en el Salmo 139, versículo 16, donde expresa que en tu libro están escritas todas aquellas cosas. Poco leemos de ese manual. O nos interesa es qué promesas tengo, pero no vemos qué compromisos tenemos que hacer. Entonces, por instrucción, a veces ni siquiera escuchamos, porque hay gente que inclusive cuando estamos compartiendo, cuando alguien nos está enseñando la palabra, se quedan hasta dormidos. Y si alguien le pregunta, ¿qué aprendió hoy?, quedan en blanco. Sabiendo que las instrucciones, gracias a Dios que nos usa como hombres, como algunas mujeres sabias, entendidas, que Dios en su misericordia nos usa como instrumentos para enseñar, para compartir, pero poco le ponemos cuidado. Pero es Dios hablándote a través de nosotros, dándonos instrucciones, dándonos esperanza, dándonos seguridad. Y todo el tiempo permanece ahí. Y a veces yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a permanecer en la misma condición? Todos los días nacemos con una necesidad. Y muchas de las cosas, pienso yo, que Dios ya las solucionó. Que Dios ya soltó la palabra.
Así como dice la misma Biblia que por la palabra fueron hechas todas las cosas, muchas de las situaciones que estamos viviendo, ya hay una declaración del cielo. Dios ya te dijo que se sacó esa situación, pero como no la hemos aprendido a soltar, simplemente seguimos viviendo las mismas situaciones. Y ahí es donde comienza el proceso de Dios. Y esa es justamente la segunda forma como Dios nos enseña, a través de procesos. Uno, las instrucciones. Los padres nos instruyen. Es interesante, el día pasado estaba leyendo justamente lo que dice el proverbio: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Justamente la palabra instruir significa redúzcale el camino, redúzcaselo. Es decir, no lo deje a las anchas, no lo deje hacer lo que, en otras palabras, lo digo de esta manera, lo que se le dé la gana, para que aprenda las instrucciones, para que aprenda disciplina. Igualmente nos pasa con el Señor, nos reduce el camino y a veces nos aprieta el camino. A veces nos pone a transitar por caminos difíciles, porque Él ya comenzó la obra en cada uno de nosotros. Todos aquellos hombres y mujeres usados por Dios fueron primero formados en su taller, en sus manos, y esa es una preparación en el proceso que todos debemos pasar para ser perfeccionados por Dios. Qué bueno que no es un hombre que nos forma. Sí, a través de ellos. Yo he recibido muchas instrucciones de hombres y mujeres de Dios que han estado conmigo, que me han enseñado, que cuando han tenido que corregirme en algo lo han hecho en amor. Algunas veces me he molestado, pero hoy le doy gracias a Dios por esos procesos. Esas personas que quizás no me toleraron alguna parte de mi carácter que no estaba bien delante de Dios y fui corregido. En el momento me molesté, quizás no le hablé por algún tiempo, pero hoy le digo: Señor, tú los usaste y me has formado y me sigue formando, porque todavía no he terminado la tarea. Como dice este versículo, aún falta mucho hasta que quede completamente terminada esa obra que ha hecho en nosotros hasta el día que Cristo Jesús vuelva. Aún nos queda tiempo, pero no quiero permanecer toda la vida aprendiendo. Lo que aprende, o lo mejor, lo que aprendemos, qué bueno ponerlo en práctica. Qué bueno es decir: Señor, tú me enseñaste esto hoy, lo voy a proclamar, lo voy a enseñar, voy a vivir de acuerdo a lo que tú me estás enseñando. Y vamos teniendo una transformación completa dentro de nuestra vida. Eso es interesante. A veces nos creemos perfectos, pero es un engaño. No es así. Somos obras inconclusas. Y vaya que Dios sí que sabe dónde estamos, cómo estamos. Y quisiera volver a lo del Salmo 139, donde Él está diciendo: tú me has examinado. Empieza en el versículo 1, Salmo 139, 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún lo que hablo, dice el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes, oh Jehová. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, porque delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Al considerar esto, nos tiene que llenar de fortaleza. Hay tantas cosas en nuestro corazón que pensamos que nadie las sabe, pero hay alguien que vio lo que hicimos, aún en lo más secreto, en lo más escondido, y de ahí lo que está diciendo el Salmo, que nada puede encubrirnos de la presencia de Dios, ni el día, ni la noche, ni lejos, ni cerca, aún en el lugar más escondido, ahí está la presencia de Dios. No para juzgarnos, sino para formarnos, porque realmente Él se ha propuesto hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Es más, deberíamos llevar un cartel que diga casi en pintura fresca estas palabras, que estamos en proceso de formación.
Algo bien interesante es que muchas veces le exigimos a otras personas ser perfectas cuando nosotros realmente todavía no somos perfectos. Y hay versículos en la Biblia donde sí que nos hablan perfectamente de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que podamos ser perfeccionados. No es fácil lo que Dios se ha propuesto en cada uno de nosotros, porque Él tiene para hacer cosas maravillosas, cosas grandes, cosas preciosas en nuestra vida. Y sé que lo que ha empezado en ti y en mí, mi hermano, Él lo va a completar. Él lo va a completar de alguna manera. De alguna forma lo va a hacer en cada uno de nosotros, sabiendo que lo que Él hace lo hace perfecto y lo que se ha propuesto hacer contigo y conmigo lo llevará a feliz término, como está diciendo la palabra. Dios está trabajando contigo, mi hermano, mi hermana. Dios quiere hacer una obra maravillosa a través de ti en mi vida. Y eso es bien interesante. Y vamos a poder comprender, y es lo que voy a estar compartiendo durante estos días, que esos procesos que Dios hace con nosotros no son fáciles, pero entre más te cuestan aceptar ese proceso, es de que estamos siendo moldeados, así nos duela muchas veces. Entre más rápido aprendamos, más ligero vamos a salir de esos procesos. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿En qué está trabajando Dios en tu vida? ¿Te has dado cuenta? Porque no es solamente, quizás nos quejamos de muchas de las cosas que pasan en cada uno de nosotros. A veces nos molestamos y mucha gente hasta se aparta de Dios cuando están pasando en esa etapa de procesos que Dios se ha propuesto transformar en tu vida, transformar en cada uno de nosotros. Hay un pasaje que es bien interesante porque muchas veces no comprendemos esos procesos de Dios y quiero ir al libro de Romanos capítulo 9. Es un pasaje que yo le recomendaría que leyera. No lo voy a leer todo, pero sí quiero sacar algunas palabras de esta parte, porque nos lleva a comprender perfectamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y es interesante, versículo 14, o versículo 13 mejor. Mire cómo está escribiendo el apóstol Pablo. Y yo creo que esto nos va a llevar a una comprensión de que con quien Dios se propone procesar, trabajar, moldear, lo va a hacer y lo va a hacer con amor. Y no va a terminar de trabajar en nosotros hasta que no vea en cada uno lo que Él quiere ver, valga la redundancia. Mire lo que dice el versículo 13. Dice del capítulo 9 de Romanos, dice, como está escrito, a Jacob amé y más Esaú aborrecí. Y luego sigue expresando, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y responde el mismo, en ninguna manera. Uno de los pensamientos, aplicándolos quizás en el caso de Jacob y Esaú, es simplemente propósitos de Dios que cuando no hemos comprendido y leemos a la ligera textos como estos, quizás no alcanzamos a ver la profundidad de por qué Dios toma esas decisiones. Y a veces me pregunto por qué Dios no trató a Esaú. Más bien trató a Jacob, que inclusive desde que estaban en el vientre, Dios dio una palabra de que el menor serviría al mayor, cuando estaba establecido en la ley en ese tiempo que el menor tenía que servir siempre al mayor. El mayor tenía la bendición de ser el heredero, el primogénito, pero él simplemente le plació hacer los cambios. Y uno cuando le hace una lectura y comprensión en varios pasajes como esto, uno dice, Señor, qué interesante todo lo que tú haces. Qué interesante cuando tú te propones hacer algo con alguien, no hay nada ni nadie que lo cambie. Si Él determina una cosa, lo dijo Job, sobre mí, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó hizo. Eso lo dice ahí en Job capítulo 23. Ese es Dios. En el caso de aquí está tomando un ejemplo bien interesante. Dice, como está escrito, a Jacob a mí, más Esaú aborrecí. Lo dice en Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3. Ahora,
en ese tratamiento a veces nosotros también pensamos y vemos que nosotros pasamos por momentos tan complicados, tan difíciles, y vemos a otras personas que simplemente hacen cosas y Dios no interviene en ellos. Y yo digo, Señor, pero tú no me permites ni hacer esto. Y aquellos que hacen lo que se les da la gana, perdónenme la forma como lo estoy diciendo, y tú no los tratas, ¿por qué, Señor? ¿Te enseñoraste de mí? Yo le he dicho muchas veces. Porque hay momentos, hay etapas en la vida que Dios no me permitió que yo absolutamente nada. Redujo mi camino, angostó el camino. Mientras otros que estaban caminando conmigo, parecía que estuvieran caminando por caminos anchos. Y alguna vez le pregunté, Señor, ¿por qué a fulano de tal le permite tantas cosas y a mí no me las permite? Y de tanto preguntarle a Dios, una vez me dijo, hijo, porque yo me he propuesto hacer algo diferente, porque a ellos los voy a tratar en otras áreas, pero hay cosas que quiero tratar en tu vida que tú no has querido cambiar. Y me tocó postrarme en rodillas y decirle, Señor, está bien, perdóname porque he sido obstinado, Señor, y quiero dejar más bien que tú moldees, Señor, y hazme pasar por donde tenga que pasar para que yo comprenda lo que tú quieres formar en mi vida. No es fácil aceptar esos procesos. Y no es fácil comprender lo que está diciendo aquí la palabra. ¿Cómo así que Dios aborrece a alguien? Lo está diciendo la palabra. Y por eso en el versículo 14 está expresando el escritor Pablo, en este caso, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Dios es injusto porque desechó a Esaú? Él dice, de ninguna manera. Y cita algo que le dijo a Moisés, y está escrito ahí en el versículo 5. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sabe qué significa eso? Voluntad de Dios. En su voluntad. Y lo voy a decir de esta manera y espero que lo recibas en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Dios se propuso formarte y no te va a soltar hasta que no complete el trabajo, como dice ahí en Filipenses 1:6, que estoy seguro, dice Pablo, de que quien comenzó la buena obra en ti, mi hermano o mi hermana, la va a continuar hasta que quede completamente terminada. ¿No te parece interesante? Eso es una muestra de misericordia. Algunos que debieran ser tratados, yo a veces les digo, Señor, hay gente tan maldadosa, ¿por qué no trata con ellos? ¿Sabe qué me dice el Señor? Déjame, estoy tratando contigo. Ya trataré con ellos. Y me hace recordar lo que dice este versículo 15, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Y escucha lo que dice el versículo 16 para que nos quede bien clarito a cada uno de nosotros. Así que, ¿de quién depende? Tal vez si estás leyendo en la palabra, hay una respuesta ahí. Así que no depende del que quiere, ni tampoco del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sabe qué puedo decir a esa altura, mi hermano, mi hermana? Y yo creo que lo puedo decir también para contigo. Dios tiene mucha misericordia de cada uno de nosotros, porque se dignó en medio de todo, inclusive de nuestra misma familia, escogernos a nosotros. Pero ese escogernos nos ha tocado que pasar un proceso y seguiremos pasando por procesos que aunque nos duela, que aunque le digamos muchas veces, Señor, no más, Señor, no aguanto más, no puedo más, viene una palabra del Señor en el momento preciso que nos dice, aún sigo trabajando en ti y no te voy a soltar hasta que no quede completamente terminada la obra que me he propuesto hacer en ti. ¿Tú no te has dado cuenta o tal vez has visto cuadros de especialmente algunas madres jóvenes cuando tienen sus niños pequeños y a veces los niños les hacen pasar una vergüenza delante de los adultos o delante de otras personas?
Y ellos se tiran al piso y gritan. Y inclusive en cierta ocasión estábamos en un almacén comprando algunas cosas con mi esposa, y un niño comenzó a gritar y decía, no me pegue, no me pegue. Y volteamos a ver, a mirar a ver si la mamá le estaba pegando, y ella absolutamente nada. Pero el niño estaba haciéndole un escándalo porque no quiso comprarle, creo que era una chocolatina que el niño quería. Yo dije, ¿por qué no se la compra? Inclusive me acerqué a ella y le dije, si quieres yo te la regalo. Me dijo, no, porque él tiene que aprender que cuando yo digo no, es no, y cuando yo digo es sí, es sí. Además, él tiene el azúcar muy alta y no puede probar, ni siquiera voltear a mirar, dijo ella, la chocolatina. Y yo dije, ella es la madre, ella es la que manda, ella es la que lo está formando, no puedo intervenir en esto. ¿Cuántas cosas, en cuántos momentos nosotros habremos intervenido en lo que Dios está trabajando en nuestros hijos y no no se lo hemos permitido al Señor? ¿Cuántas cosas Dios habrá estado trabajando en nosotros y no se lo hemos permitido? Porque como dice aquí el versículo 16, quizá muchos han dicho, Señor, trata conmigo. Pero Dios ha dicho, más adelante. O quizás algo otros han dicho, Señor, ¿por qué me tratas tan duro? Y tal vez hay respuestas en la misma Biblia, como dice en el libro de Hebreos capítulo 12, Dios al que ama, disciplina y recibe y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Toda disciplina, toda formación, toda transformación que Dios quiera hacer en tu vida es porque Él tiene algo dispuesto para ti, mi hermano, mi hermana. Él es maravilloso y es hermoso poder considerar, poder esperar en esa gracia soberana, en esa gracia absoluta de Dios. Mañana continuamos con este precioso estudio. Mientras tanto, ten en cuenta lo que dice el versículo 16. Así de que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quizá muchas de las cosas que estás viviendo es un proceso que Dios está haciendo contigo, pero Él no te va a soltar, Él no te va a abandonar, Él no te va a destruir. Él sabe lo que está haciendo contigo, te dará las fuerzas hasta que tú digas, Señor, está bien, voy a cambiar esta área de mi vida. Necesito ser tocado, necesito ser transformado. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos, Padre, gracias por tu amor incomparable, gracias por enseñarnos esta bendita palabra, gracias porque yo sé que tú tienes razón en todo lo que te has propuesto hacer con cada uno de nosotros. Completa la obra, Señor, que has iniciado. Te pido que nos des sabiduría, que nos dé la fuerza, Señor, que nos des el entendimiento y aceptemos todo aquello que te has propuesto hacer en cada uno de nosotros, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto por este día maravilloso, porque tú estás hablando a nuestro corazón. No permita que nadie ni nada nos robe esta palabra, Señor, sino que podamos comprender que tú estás trabajando y que la buena obra que has iniciado en nosotros, Señor, tú la llevarás hasta que se quede completamente terminada en nosotros. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea contigo, mi hermana, mi hermano, adelante. Dios te ama, te respalda y te ayuda. Le hablo su pastor Elian de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.